Abramos nuestras Biblias allá en Mateo capítulo 9. Estamos empezando Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Mateo capítulo 9, del 1 al 8. Yo creo que si cerramos la puerta completamente, hermano José. Voy a leer la palabra santa del Señor. Mateo 9, del 1 al 8. Los que ya saben leer, encuentren en sus Biblias. ¿Ethan, ya sabes leer? No. Okay. Amy, ¿ya sabes leer? Todavía. Tampoco Belén, pero pronto aprenderán, ¿verdad? A leer. Y después no van a querer dejar de leer. Que así sea, ¿verdad? Que así sea. Muy bien. Mateo 9, del 1 al 8, dice así: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios porque había dado tal potestad a los hombres. Amén. La lectura de la palabra del Señor, que Él la bendiga y la plante en nuestros corazones. Vamos a orar por la dirección del Espíritu Santo. Señor, gracias por este momento de adoración y también de meditación. Espíritu Santo de sabiduría, llénanos, ilumínanos, alúmbranos, para que podamos exponer con fidelidad la gloria de Cristo en este bello pasaje. En su nombre oramos. Amén. Hermano Julio, cierra la cocina, por favor, porque sale ruido de allí. Muy bien, amados hermanos, el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es un evangelio muy interesante en muchos sentidos, al igual que los demás evangelios. Pero el Evangelio de Mateo, al comienzo de su evangelio, nos quiere comunicar varias ideas, pero una de ellas es la idea dominante del poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Quiere mostrarnos Mateo el evangelista que el Señor Jesús, entre otras cosas, es el Señor de toda autoridad y de todo poder, no solo en la tierra, sino también en los cielos. Así termina el Evangelio de Mateo, ¿verdad? ¿Ha mostrado Jesús su autoridad y su poder? Claro que sí. No solo eso, ha mostrado su compasión, su misericordia, pero principalmente su poder y autoridad. Sana al leproso que estaba ya condenado a muerte. Sana al esclavo del centurión romano que estaba a punto de morir. Sana de una fiebre muy dura a la suegra de Pedro. ¿A ustedes les ha dado fiebre, niños? ¿Cómo se sienten cuando les da fiebre? Muy mal, ¿verdad? Duele el cuerpo, duelen los huesos, duelen los ojos, duele todo, ¿cierto o no? Todo duele. Bueno, en ese tiempo, ¿saben? No había hospitales, no había antibióticos, no habían doctores como ahora que decían: ¡ay, me dio fiebre, llévame a urgent care! No había eso. Entonces, ¿saben cuánta gente moría de fiebre? Muchos niños morían de fiebre. Pero Jesús dice que tocó a la suegra de Pedro y la fiebre, ¿qué hizo? Instantáneamente la dejó. El poder de Jesús.
El poder de Jesús sobre los demonios, ya lo estudiamos. Y en nuestro pasaje ahora, Mateo sin ambajes, es decir, sin ambigüedades, de manera directa, nos dice que Jesús es el Señor de la autoridad y del poder. Y bueno, yo le he titulado, de hecho, la doble autoridad de Jesús. Así lo he titulado por lo que vamos a mirar. Entonces, dice el versículo 1, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Noten que Jesús había ido al lado gentil pagano en la región que está al este del mar de Galilea. Era una región que se llamaba la Decápolis porque estaba constituida de 10 ciudades paganas, gentiles. Recuerdan que él allí libera a los endemoniados. ¿Y qué hicieron los de Gadara? ¿Recibieron a Jesús y le dijeron gracias por liberar a estos endemoniados? No, le pidieron que se fuera de su contorno. Bueno, ahora Jesús entra a la barca otra vez con sus discípulos, con las multitudes que lo seguían, porque recuerden que no andaba solo, y entonces pasó al otro lado, es decir, al lado de Israel, y entonces se fue a su ciudad. ¿Cuál era la ciudad de Jesús? La respuesta está en Mateo capítulo 4, vamos a leerlo rápidamente y aprender que allá en Mateo 4 leemos que el Señor Jesucristo hizo de Capernaum como su cuartel general, su sede, su base para su misión, para su ministerio en el norte de Israel. Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó, ¿dónde? En Capernaum, ¿ya vieron? Y habitó, esa es la palabra clave, no nada más que fue de paseo o estuvo de pasada, sino que él habitaba, vivía allí. Bueno, amados hermanos, el Señor Jesucristo siempre activo en su ministerio. Iba de un lado para otro, siempre estaba trabajando, no perdía su tiempo. Y de Jesús, como hemos dicho muchas veces, niños, aprendemos que debemos ser activos, no debemos ser flojos, ¿verdad? No debemos ser flojos, debemos trabajar duro. Sucedió entonces que estando en su ciudad, probablemente en la casa que él alquilaba, probablemente en la casa de Pedro. ¿Recuerdan que Pedro tenía su casa allá en Capernaum? Sanó a la suegra de Pedro. No sabemos exactamente, no lo dice el evangelista, pero ese no es el punto central. La cuestión es que estaba en su casa y claro, la gente ya lo conocía. Tenía una gran reputación, fama, era conocido de todos. Y seguramente cuando se enteró la gente que Jesús había regresado, se amontonaron alrededor de la casa para escuchar a Jesús, para que los sanara, para que los ayudara. La gente no le daba tiempo de descanso al Señor Jesucristo. Es increíble eso. No le daba tiempo de descansar, de reposar. Inmediatamente iban a él. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Los otros evangelistas nos dan una versión más amplia, Marcos principalmente, y nos dice que la gente rodeó la casa donde estaba Jesús y había tanta gente que cuando estos 4 hombres cargaron al paralítico para llevarlo a Jesús en una cama, en una camilla, en un lecho, no pudieron entrar por la puerta. ¿Y qué fue lo que tuvieron que hacer? Tuvieron que subir al techo y destapar el techo, que probablemente era de rastrojo, ¿verdad? De pasto. Muchas casas en la antigüedad se construían así, y por eso es que podían hacer un hoyo y entonces bajar, descender, y en ese caso bajar al paralítico. Dice, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Noten que aquí estos 4 hombres que traen a Jesús creen en Jesús, creen
en Jesús, porque el Señor dice, y al ver Jesús la fe de ellos, no la fe del paralítico, sino la fe de sus amigos, de sus familiares, de sus hermanos, no sabemos exactamente, pero lo llevan a Jesús. Y qué bonita enseñanza hay allí, ¿verdad? Que nosotros también debemos tener una fe firme en Cristo para acudir siempre a Cristo. El paralítico tenía un problema y seguramente el paralítico también dijo a sus amigos, a sus hermanos, llévenme a Jesús. De modo que cuando nosotros estemos en problemas, no solo en problemas, pero particularmente cuando estemos en medio de luchas y conflictos, tenemos que alejarnos del Señor Jesús o acercarnos al Señor Jesús. Acercarnos. Lo sabemos, ¿cierto o no? Pero ¿qué hacemos? Nos alejamos y sufrimos las consecuencias. Pero estos hombres llevaron al paralítico tendido sobre una cama. Noten, esa expresión da a entender que en verdad este hombre tenía parálisis, es decir, no podía moverse, no podía valerse por sí mismo, no podía caminar, no podía pararse. No sabemos cuánto tiempo había estado así. No sabemos si era paralítico de nacimiento o tuvo un accidente y quedó paralítico. No lo sabemos, pero no podía levantarse. Dependía enteramente de los demás. Bueno, otro ejemplo, otra enseñanza pienso que podemos extraer de ese pasaje es la siguiente. Entre hermanos y hermanas nos debemos ayudar. Nos debemos apoyar. No debemos ignorarnos. No debemos hacernos de la vista gorda, como se dice, sino debemos estar pendientes y siempre y cuando esté dentro de nuestras posibilidades ayudar a nuestros hermanos, debemos hacerlo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Gracias a Dios por estos 4 hombres que llevaron al paralítico. Jesús ve la fe de ellos. Ve la fe de ellos. Eso no quiere decir que tenían una fe bien informada acerca de Jesús. No. Pero tenían una fe básica, elemental, la cual fue suficiente para acudir a Jesús. Recuerden, mucha gente no conocía a Jesús ya que estaba en el comienzo de su ministerio. Ni siquiera sus discípulos que estuvieron con él todo el tiempo podían comprender claramente quién era Jesús, cuál era su obra, su ministerio, la trascendencia de su obra. Pero había una fe básica, había una fe inicial, y esa fe dada por el Espíritu Santo era suficiente para que esos hombres, junto con el paralítico, acudieran a Jesús. Aplicado a nuestro tiempo, hermanos, nosotros tenemos más información de quién es Jesús y lo que hizo por nosotros, y acudimos a Jesús. Dios quiera que sí, ¿verdad? Siempre lo hagamos. El Señor Jesús amonesta varias veces a Jerusalén, los profetas, los apóstoles, en el sentido de que Israel tenía más conocimiento que otras naciones, tenía más ventajas, y lo aprovecharon. La gran mayoría no. Nosotros tenemos muchas ventajas del Evangelio. Sí, lo aprovechamos. Dios quiera que sí, ¿verdad? Él pide de nosotros una fe genuina, una verdadera confianza y seguridad en que Jesús nos puede ayudar. Esa es, en un sentido, la esperanza y el contenido de la fe de estos hombres y del paralítico. Saben que Jesús los puede ayudar. Ya sabían de él, habían oído que había sanado a otros paralíticos también, a muchos enfermos y endemoniados. Y ellos dijeron, él puede ayudar a nuestro hermano, a nuestro amigo.
cuando estamos en luchas y en problemas, como siempre hemos dicho, la mayor parte de nuestros problemas se debe a que nosotros no creemos de verdad lo que Jesús puede hacer a nuestro favor. No disfrutamos de lo que ya tenemos en Cristo. Dudamos, ¿cierto o no? Yo soy el primero. Dudo. Y entonces cuando dudamos de Cristo, cuando olvidamos lo que tenemos en Cristo, nuestra vida crece más en problemas, crece más en aflicciones. Hermanos, si creemos que Cristo nos puede ayudar, acudamos de todo corazón a Él. Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico. Hay un énfasis aquí interesante, porque muestra que a pesar de que nuestra fe no es perfecta, no es plena, no es total, que crece cada día, pero si tenemos fe, Dios nos puede usar para traer a otros a Cristo, ¿cierto o no? El tema de la evangelización, del comunicar, de compartir el evangelio, a veces tenemos ese temor de hacerlo. Dudamos, ¿lo invitaré o no lo invitaré? Y tenemos la oportunidad frente a nosotros y no lo hacemos, ¿verdad? No lo hacemos. Pero hermanos, si creemos que Cristo realmente es el Salvador del mundo, evangelicemos donde quiera que estemos. Seamos prudentes y sabios, claro. Pero oremos al Señor que abra puertas y nos dé el valor de comunicar, de invitar a otros para venir a Cristo. Y como en este caso, Dios honra esa pequeña fe de los amigos del paralítico. Dios honra nuestra fe por pura gracia y misericordia, aunque no sea una fe perfecta. Pero si descansa en Cristo, que es el objeto de la fe, que Él puede hacer lo que no podemos, entonces compartiremos el Evangelio. Dice el Señor Jesús al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Noten cómo habla el Señor con gran generosidad, pero también con gran reverencia. Denota su persona divina, ya como vamos a ver. Ten ánimo, hijo. Le llena de ánimo la vida a este hombre. Es decir, hay esperanza para ti. Estás ante el que puede realmente ayudarte. Ten ánimo, hijo. Vean que aquí, como hemos dicho, aunque el evangelista se concentra en la autoridad de Jesús, pero entre líneas comunica el amor y la compasión de Jesús de una vez más. Ten ánimo, hijo. Jesús no solamente derrochaba su poder y autoridad para impresionar a los demás, sino que Él mostraba su compasión, mostraba su misericordia, y lo ve en su condición y se compadece de Él. Y es que eso es lo que hace Jesús con nosotros también. Se compadece de nuestra miseria, pero nos ayuda. Jesús le dice al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La declaración de Jesús es interesante, pero en el contexto de Mateo ni en los otros evangelistas leemos que el paralítico haya estado paralítico por algún pecado que cometió. No lo leemos. A veces nuestra condición se debe al pecado que hemos cometido, pero a veces no. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dijeron a Jesús, era al ciego o a otro paralítico, no recuerdo, cuando le dijeron: Señor, este nació así, ciego, ¿verdad? Este nació así por su pecado o por el pecado de sus padres. Y Jesús dijo: no, es para que se manifieste la gloria de Dios. O sea, no sabemos si el paralítico era paralítico por algún pecado o pecados que cometió. No lo dice el contexto. En un sentido, todas las enfermedades son resultados del pecado, porque vivimos en un mundo pecaminoso. Pero aparte de ello, el punto central de esta declaración de Jesús es que para el paralítico, escuchen bien, lo más importante no era su sanidad física, lo más importante era su sanidad espiritual. Que sus pecados sean perdonados para que quede libre de la condenación, sea perdonado por toda la eternidad y disfrute de la vida eterna en comunión con el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo, y en comunión con el pueblo de Dios también. Hijo, tus pecados te son perdonados. Noten que Jesús habla con autoridad. Habla en tiempo presente. Te son perdonados. Él concede el perdón. Y así como Él sanaba instantáneamente, Él perdona al paralítico en ese momento. Parece ser que las palabras de Jesús revelan también que precisamente este paralítico sí tenía fe, al igual que sus amigos que lo llevaron. ¿Por qué Jesús le dice, tus pecados te son perdonados? Pues porque el paralítico también comprendía su miseria, su necesidad. Estaba ante Jesús y Dios, el Espíritu Santo, le concede este vislumbre, esa visión, por así decirlo, de que Jesús no solamente puede curar su cuerpo, puede curar su alma también. El Salmo 103, ¿lo recuerdan? Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga a todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuál es el primer beneficio? Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados. Él es quien nos perdona. Y ese es el primer y fundamental milagro que Jesús hace. Muchos recibieron milagros de Jesús, fueron sanados, pero no recibieron el milagro del perdón. Y hermanos, si no tenemos el perdón, estamos en enemistad con Dios. No estamos reconciliados con Dios. Y entonces seguimos bajo condenación. No importa incluso que Jesús nos haya sanado milagrosamente de alguna enfermedad física. Si la enfermedad espiritual, que es la más mortal de todas, no es erradicada, no es destruida, todavía seguimos en nuestros pecados y delitos. Pero no a todos les gustaba esto. Claro que no. Algunos de los escribas, los estudiosos de la ley de Dios, decían dentro de sí, este blasfema. Noten cómo dice el evangelista, decían dentro de sí. ¿Qué significa eso? Que no lo estaban diciendo audiblemente, verbalmente, que lo podían escuchar los demás. Lo decían dentro de sí, para sí mismos, en su mente, en su interior. Y aquí se muestra otro vislumbre de la divinidad de Cristo, ¿cierto o no? Además de que Él perdona los pecados, porque Él es Dios, como veremos, Él conoce el corazón y los pensamientos de los demás. Nadie tiene que informarle a Él de lo que estamos pensando. Él ve tu corazón, ve tus pensamientos, ve lo que estás cavilando, formulando, pensando, reflexionando. Y dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Sí, Jesús conocía sus pensamientos. Y a veces uno dice eso, ¿verdad? Como padre a veces decimos, yo sé lo que estás pensando, ¿cierto o no? Hasta cierto punto, ¿verdad? Con los niños. Y los niños quedan así, ¿sí? Bueno, sí, ¿verdad? Porque pues hay un patrón de vida, de pensamiento en los niños que nosotros, porque ya fuimos niños, sabemos lo que están haciendo. Ahorita, por ejemplo, Leonardo está pensando, ojalá que termine el servicio para salir corriendo y jugar. Dice Leonardo, no, ¿verdad? Tal vez Santiago está pensando en una paleta, ¿verdad? Que se coma. No, bueno, me equivoqué. Pero dice el evangelista que Jesús conocía los pensamientos de ellos. Su conocimiento divino, omnisciente. Él no conoce solo hechos o acciones externas, sino Él conoce lo interno, lo que está en el corazón. Nadie se puede escapar de este conocimiento trascendental, divino de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Noten que aquí Jesús ya les declara que lo que estaban pensando estaba mal, era pecado. Pensar que Él no tenía el poder para perdonar pecados era un pecado. Y ahí muestra Jesús su carácter mesiánico, el Hijo de Dios, o el Hijo del hombre, ¿verdad? Que Él utiliza aquí, que Él es el Hijo eterno, verdadero y natural de Dios. Pensar así de Jesús es en realidad blasfemar. Vean cómo Jesús le da vuelta a la tortilla, como decimos. Ellos acusan a Jesús ¿de qué?
de blasfemia, de ofender, de insultar a Dios. Y Jesús le dice, no, los que están blasfemando son ustedes. Increíble. ¿Se dan cuenta la autoridad de Jesús? Que de una manera está explícita, pero también está implícita, ¿verdad? Está como entre líneas allí. Se va comunicando el carácter divino y autoritativo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Noten cómo el evangelista utiliza dos palabras. Bueno, Mateo utiliza pensamientos y Jesús utiliza corazones. Uno piensa con el corazón. Interesante la expresión, ¿verdad? Bueno, los judíos hablaban de esa manera, porque Proverbios 4:23 dice que del corazón mana la vida. Él conoce nuestro corazón, el centro, ¿verdad?, de la existencia del hombre, donde reside todo nuestro ser, nuestra conciencia, nuestros pensamientos. Jesús dice que Él conoce el corazón. Y en el Antiguo Testamento, ¿no acaso dice que Dios conoce el corazón? Dios, Jehová Dios el Padre, conoce el corazón. Y si Jesús conoce el corazón de la gente, eso significa, por lo tanto, que Jesús también es Dios. Ahí lo tienen. Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Noten cómo habla Jesús, cómo confronta a estos escribas. ¿Qué es más fácil? Bueno, humanamente hablando, ¿verdad? Para un hombre no es fácil. No es fácil, porque no podemos hacer ni lo uno ni lo otro. Ni sanar al paralítico, ni perdonarle sus pecados. Pero para Jesús, ¿hay algo imposible? ¿Para Jesús hay algo difícil? No, hermanos. Él dice que es más fácil decir esto o lo otro. Pues para Él nada es difícil. Y entonces comunica su doble autoridad, su doble poder, para decir que Él tiene poder para sanar físicamente, pero también tiene poder ¿para qué? Para perdonar pecados. Y entonces, para que sepan, dice, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Noten, el Hijo del Hombre, otra vez esa expresión que Jesús usaba, que se usa en el Antiguo Testamento, que se refiere al Mesías, pero que no era un título tan abierto, ¿verdad? De modo que los judíos inmediatamente dijeran, se está autoproclamando como el Mesías. Pero era un nombre, un título en el Antiguo Testamento que se refería al Mesías. Y dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Así es. Nadie puede hacer esa declaración a menos que sea Dios mismo. Nadie más tiene esa potestad, esa autoridad. Vean cómo dice, en la tierra. ¿Cómo dice Hechos 4:12? Porque no hay otro nombre bajo el cielo, es decir, en la tierra, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque el único que nos puede perdonar es el Señor Jesucristo. Él es el único que lo puede hacer. Los otros evangelistas dicen que los escribas decían, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sí, en efecto, solo Dios. Y si Jesús perdona los pecados, es porque Él es Dios. Así es. La doble autoridad de Jesús. Y entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu casa. Toma tu cama y vete a tu casa. No lo hizo súper fuerte, ¿verdad? Sino lo sanó y le dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Noten la autoridad de Jesús. O sea, Él no le dijo otra vez, tus pecados te son perdonados, pero cuando le dijo que se levantara, cuando lo sanó, y además le dijo como evidencia corroborativa, confirmatoria. ¿Por qué le dice, toma, carga tu cama? Pues para mostrar que no solamente ha quedado sano, sino que además tiene la fuerza de cargar la cama donde él antes estaba acostado, tendido. Es la confirmación de que Jesús ya lo había perdonado. La doble autoridad de Jesús. Entonces él se levantó y se fue a su casa.
No sabemos si él inmediatamente se fue a su casa, ¿verdad? Pero lo que quiere mostrar a Mateo es que cuando Jesús sanaba, sanaba. Cuando Jesús restauraba, restauraba inmediatamente. Y cuando Jesús perdonaba, perdonaba todos nuestros pecados. Hermanos, todos los pecados de este hombre fueron perdonados. Todos. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Él perdona todos nuestros pecados, no solamente algunos, todos nuestros pecados. Increíble. Aunque no lo merecemos, pero Él nos perdona completamente. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Noten, la gente no comprendía todavía la verdadera naturaleza de Jesús y entonces se maravillaba de que Dios le había dado la autoridad a los hombres, ¿cómo habla, verdad? A los hombres para perdonar pecados, porque la gente todavía no comprendía que el único que lo podía hacer era Jesús, aunque Él lo acababa de declarar. Pero la gente no siempre entendía las declaraciones de Jesús. Nosotros lo podemos entender ahora porque tenemos el Evangelio completo. Pero para ellos fue un proceso largo y lo es también para nosotros en muchos sentidos. Pero glorificaron a Dios. ¿Por qué glorificaron a Dios? Por lo que Jesús es, por lo que Él hizo, por lo que Él dijo, de modo que exaltar a Dios es exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Este es el Cristo autoritativo, poderoso, que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Para culminar, muchos se maravillaron, pero no todos reconocieron a Jesús como el que perdona los pecados. A la gente, ¿qué le gusta? Ser sanados físicamente. Someterse al gobierno de Cristo, como dice el catecismo, es otro asunto. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y oremos para que no solamente nos maravillemos de las bendiciones materiales y físicas que Dios nos da, sino nos maravillemos de quién es Jesús y del principal beneficio que hemos recibido, el perdón de nuestros pecados. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Señor, gracias por tu palabra poderosa, por el poder de Jesús, por la potestad que tiene Jesús de perdonar todos nuestros pecados. En Él confiamos y en Él nos refugiamos. En su nombre oramos. Amén. Vamos a continuar, hermanos, cantando Cuán dulce el nombre de Jesús. 405. Cuán